Mira, te voy a dar un dato que es un dato nuestro del Hogar de Cristo. El año pasado, por el Hogar de Cristo, en todos sus programas, a lo largo de todo el país, pasaron 15.700 personas. 15.700. Si uno mira las cifras del registro social de hogares y suma todas las personas que han declarado durante el año pasado que están en situación de calle, esa cifra se aproxima a las 20.000 personas. Antes de la crisis, Rodrigo. Entonces, nosotros siempre hablamos que en situación de calle, y yo diría que se habla de un número, se habla de más de 15.000 personas, ¿sí? Nosotros creemos que son cerca de 20.000. Y como tú dices, la crisis social, pero yo diría que la pandemia en particular, del coronavirus, que lleva asociado una crisis social y que ya en Chile de alguna manera se venía haciendo explícita antes de eso por el estallido social después del 18 de octubre, todo nos hace pensar que la cifra va a aumentar. Y solamente bastaría tener una reflexión para pensar en aquello. En Santiago, por ejemplo, una persona que está en situación de calle, una persona que no tiene una casa, que no tiene un lugar donde vivir, los arriendos en Santiago son de los más caros de Latinoamérica. El valor de la vivienda es de los más caros de Latinoamérica. Y muchas familias, pensemos por ejemplo un grupo muy vulnerable y muy sensible a esta realidad, que son por ejemplo la población que migró a nuestro país desde fuera, hermanos venezolanos, colombianos, haitianos, que no tienen su fuente laboral hoy día, no hay un lugar donde puedan generar su ingreso, no van a poder pagar su arriendo, entonces esas personas se van a ir a la calle. Que es el fenómeno que pasa en la mayoría de los países, ¿no? Donde muchas veces una parte importante que viene a aumentar la cantidad de personas en situación de calle después de una crisis pasan a ser, por ejemplo, la población que migra y que está en una situación de extranjería en un país y que no tiene trabajo. A eso obviamente se van a sumar todas las personas que en Chile han perdido el trabajo y que no cuentan, y aquí viene el elemento más importante para entender una parte del fenómeno, que no cuentan con una red de apoyo. Y cuando digo que no cuentan con una red de apoyo, Rodrigo, me refiero fundamentalmente a que no cuentan con alguien que lo pueda cobijar en la casa y en un fenómeno que usted ahí en La Pintana lo conoce muy bien, y en el sur en el sur de Santiago, ¿no? En la periferia se conoce muy bien, Puente Alto, San Bernardo, ¿no? Que es el fenómeno de los allegados, ¿no? Familia allegada en otra casa en el sitio o en el mismo techo, eh, y, y, y que por lo demás, Rodrigo, además en otros países del mundo, eh, eh, todas las personas que están allegadas, que están en situación de hacinamiento, que están en condición de vivienda en mal estado, muy precaria, se consideran también, como se denomina la palabra en el americanismo, homeless, personas sin casa, ¿no? Si eso fuera así, en Chile estamos hablando de 500.000 personas, porque el déficit cuantitativo de vivienda, por vivienda en pésimo estado, por situación de allegado, los campamentos, también se consideran como sin casa. En Chile, de acuerdo al registro de la última CACEN, eran 500.000. Entonces, bueno, pero si hablamos de las personas en ese estereotipo, imagen que tenemos, que a mí me gustaría después de eso que conversáramos un poquitito de aquello, porque es una realidad muy, muy variada. Hablamos de más de 18.000 personas. Eso. Voy a responder primero el grano tu pregunta para no escaparme. Robusta no existe. Y no existe en Latinoamérica una acción robusta. En la mayoría de los países de América no existe una acción robusta, ¿no? Generalmente la acción del trabajo con las personas en situación de calle, generalmente en términos gordos, está abocada a organizaciones sociales sin fines de lucro, el tercer sector que se le llama, la sociedad civil, la acción voluntaria de distintos tipos de iglesias, ¿no? De distintas religiones, personas de buena voluntad, la caridad, eh, y en eso también al no haber una acción profesional, concertada, coordinada, robusta, muchas veces se cometen muchos errores y se generan muchos problemas también. Eh,
Eso es desde yendo al callo de la pregunta, pero si uno tuviera que mirar el vaso medio lleno en Chile, Chile suscribió hace ya, yo diría, en el primer gobierno de Bachelet, se fue delimitando una política o la insinuación de una política para personas en situación de calle, que eso ha ido progresando fundamentalmente no en la redacción de la política, porque hoy día lamentablemente lo que hemos ido sumando son recursos que no son recursos permanentes, que se puedan asegurar que es lo que tiene una política, ¿no? Que hay una ley que asegura recursos permanentes para una población que en este caso nosotros no dejamos de decir que es la población que lejos está más vulnerable en el país, lejos, lejos por lejos es la población más vulnerable y en situación de mayor pobreza. Eh, y por lo tanto se ha ido estructurando esta política muy, muy frágil todavía. Y el vaso medio lleno es que si uno mira el resto de los países latinoamericanos, eso no está, pero está en Chile. Y yo creo que desde ahí hay que construir algo mucho mejor. Hoy día los recursos son altamente insuficientes. El plan de invierno o el código azul al que tú haces referencia, si miramos, por ejemplo, el plan de invierno, que este año tiene más recursos que otro año, porque se pusieron más recursos por la situación de emergencia del coronavirus, permite llegar a 3.300 camas. Eso es a nivel de todo el país, 3.300 camas. La sociedad civil y algunos programas permanentes del Estado suman otros 3.000 camas. Entonces hablamos de que hay unas 6.000 camas disponibles, 6.300 camas disponibles, pero hay 18.000 personas. Entonces estamos hablando que hay una cifra de unas 12.000 personas que no tienen dónde llegar. Y claro, si uno mira el código azul, que son las respuestas de las rutas, ¿no? Que hoy día pretenden llegar a una, si así engordamos bien la cifra en todo el país, a unas 5.000 personas, son 5.000 de las otras 12.000, entonces se quedan 7.000 personas sin atención. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, bien, tenemos una política, miramos el vaso medio lleno, pero todavía es lejos de ser robusto, ¿no? Permanente. De hecho, estas 3.300 camas que se colocan en el invierno adicional son solo por el invierno. Se acaba el invierno y solamente hay 3.000 camas. Y por lo tanto pasamos nuevamente que hay 15.000 personas que no tienen un lugar donde dormir. Y aquí hay un tema de derecho, Rodrigo, que es donde hay que hacer la reflexión. La pregunta hay un poco lo que está en el marco del estallido social y la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Eh, eh, ¿Qué derechos vamos a privilegiar? ¿Qué derechos van a estar? Y el derecho a la vivienda, yo digo que debiera, así como en las personas en situación de calle, ojo que no es solamente el derecho a la vivienda, hay cosas que nosotros no tomamos conciencia, el derecho al agua potable. Una persona que está en situación de calle no tiene acceso al agua potable. La vivienda te asegura tener agua, tener un lugar cobijado, tener intimidad, tener un lugar donde resguardarte, donde protegerte. Y así es la necesidad más básica de protección, ¿no? La gente en la calle está expuesta a la violencia, a la agresión, al maltrato, lamentablemente no se puede prevenir, ¿no? Entonces, eh, todavía queda mucho por robustecer esa política y a mí me encantaría que el ministerio, hoy día tenemos, por ejemplo, una oportunidad, yo espero que se pueda aprovechar, porque el ministro Monkever, que estaba en el Ministerio de Vivienda, que asumió el Ministerio de Desarrollo Social con la salida del ministro Sichel, ex ministro Sichel, viene de vivienda. Entonces, a ver si podemos poner la vivienda, ¿no? Como un derecho y como un espacio fundamental para que las personas que no tienen casa o los que tienen, hablemos también de esas 500.000 familias, ¿no? Que tienen una vivienda precaria, puedan tener un mejor acceso a la vivienda, que no es en la periferia de Santiago. Y ese es otro problema, que cómo construimos una ciudad más integrada y cómo también rompemos con el prejuicio y los que vivimos en lugares más acomodados permitimos que al lado nuestro haya vivienda social y construimos barrios integrados y no construir un gueto y seguir tirando a la gente como a la periferia del Gran Santiago, ¿no? Ese es un punto bien, Rodrigo, lo que tú mencionas es un punto bien crítico, ¿no? Porque el problema de fondo
bueno, la mayoría de las personas en situación de calle quieren superar su situación, nadie quiere vivir en la calle. Probablemente algunos no quieren, por ejemplo, hay algunos que no se quieren en un albergue. ¿Qué pasa? Porque en un albergue hay mucha gente, porque es masivo, porque es una vivienda colectiva, hay mucha gente que no se siente segura. La gente en la calle está muy alerta, ¿no? Ayer me llamó Lely, que es compañera de trabajo de usted en La Pintana, Sí, por una persona que está ahí en el castillo, que nosotros conocemos muy bien el castillo porque ahí tenemos un par de programas nuestros, ¿no? Tenemos una sala cuna, hay un SEAM que se está cerrando y ahí se va a construir, probablemente con la municipalidad van a hacer ustedes un centro importante para adultos mayores que va a beneficiar a la comunidad, y un poco más allá, unas cuadras, está nuestro programa terapéutico para jóvenes. Y me hablaba esta persona que tiene un problema de salud mental, que no se quiere mover a un albergue. Y efectivamente hay personas que no se quieren mover a un albergue porque se sienten en ese lugar seguros, sienten que es su espacio. Probablemente con el tiempo y la perduración de mucho tiempo en calle, muchas de sus habilidades, hay algunas que se han ido fortaleciendo para poder sobrevivir en la calle, pero hay otras que se han ido debilitando, que tienen que ver muchas veces con las relaciones con otras personas. Entonces, prefieren quedarse en ese lugar. Y bueno, y ahí, cuando digo que esto es complejo porque implica entonces que hay que hacer aproximaciones, hay que establecer vínculos con las personas que implican reconstruir relaciones que en el pasado se rompieron, y se rompieron en el pasado porque hubo un quiebre. En general, en muchas de las historias de las personas que están en situación de calle, lo que encontramos es que hay un quiebre muy fundamental con la red de apoyo primordial que fue su familia, que fueron sus padres, que fueron sus hermanos, por historias de violencia. Y muchas veces detrás de eso está también el problema estructural de la pobreza, ¿no? Que, que en las condiciones o en la situación de pobreza que vivían, ¿no? Muchas veces la vida se hace insoportable, como se hace insoportable para muchas familias, y que ustedes lo deben saber muy bien ahí en La Pintana, ¿no? Lo duro que es vivir en situación de pobreza, sin red de apoyo, sin servicios buenos, sin buenos colegios, sin buena movilización, sin trabajo, o teniendo que movilizarse largos tramos en micro, en bus, en un transporte colectivo que muchas veces nos ayuda, nos favorece, en una sociedad que nosotros desintegramos la dictadura y seguimos desintegrando después en los gobiernos democráticos con una política de vivienda que llevó a la gente a vivir en la periferia. Insisto en eso, ¿no? Entonces, bueno, todas esas situaciones de destrucción del entramado social, de barrios destruidos, de guetos armados, guetos de riqueza, guetos de pobreza, ¿no? Barrios con unas condiciones y barrios con otras, y en los marcos de las personas que viven en condición o situación de extrema pobreza, van generando un deterioro grande, mucha frustración, y esa frustración muchas veces se transforma en violencia, maltrato, y nosotros no alcanzamos a comprender eso. El fenómeno de la delincuencia, el narcotráfico, por ejemplo, que son fenómenos complejos, ¿no? Que muchas veces nadie habla que detrás de eso cuánto la pobreza, ¿no? Y la sociedad que hemos construido han favorecido que eso ocurra, ¿no? Nadie se pregunta eso, ni lo complejiza, ¿no? En la reflexión. Eso, Rodrigo. Sí, mira, lo hablamos ayer con Lely, ¿no? La situación no es fácil, no es fácil. Yo diría que por ningún motivo obligarlo a salir. Yo creo que hay que ser respetuoso. Primero, por lo menos y nosotros aquí hemos tenido batallas bien importantes con algunos municipios que no voy a mencionar ahora en la entrevista, pero respecto a las situaciones, por ejemplo, de desalojo. Bueno, puedo mencionar uno porque que es el municipio de Santiago, por ejemplo, lo hemos conversado, lo discutimos ahí con Yolanda, que es la persona que está a cargo del área social, que llega el camión de aseo y ornato, ¿no? Y retira todas las cosas de las personas, y las personas quedan en la intemperie, ¿no? Eh, y muchas veces llegan además protegidos, resguardados con fuerza policial. También vivimos hace pocos días un desalojo de un carabinero ahí en el bandejón central de la Alameda. O sea, son cuestiones que a mi juicio son inhumanas, que atentan contra los derechos de las personas, ¿no? O sea, eh, eh, es como la pregunta de una toma, ¿no? Ayer estuvimos
revisando con unas personas el video de Esperanza Andina en Peñalolén, en la década del 90, ¿no? Una gran toma, una gran marcha de todo un pueblo caminando desde Santiago hasta Valparaíso, por un legítimo derecho a querer tener un pedazo de tierra donde construir sus casas, ¿no? Un proceso que duró más de 6 años, ¿no? Y claro, esta persona que está ahí, don Juan Aedo, que tú mencionas, si mal no recuerdo el nombre, que nos dijiste, que mencionaste recién, llegó a un lugar donde encontró una pertenencia, eso es, encontró una pertenencia. Y si tiene un problema de salud mental, además lo más probable es que encontró seguridad. Y esa seguridad se fue dando porque es un lugar donde además, como tú mencionas, hay vecinos que están apoyando, están acompañando, y eso ocurre. Bueno, ¿cuál es la mejor respuesta acá, Juan? Si uno fuera y tuviera la varita mágica. Don Juan, mire, aquí tiene una casa, yo lo llevo a vivir esta casa, lo acompaño, pero antes de hacer eso, yo me vinculo con él, que es lo que hablaba con Leslie. Tiene que haber, sobre todo cuando hay personas que tienen problemas con salud mental, la aproximación es una aproximación lenta, tranquila, pausada, que lleva tiempo, en que yo me vinculo con la persona, establezco una relación y a través de esa relación, que es lo que la persona deterioró en el pasado, quebró, rompió, y yo reconstruyo esa relación y a través de esa relación yo trabajo con la persona para ver y evaluar con él la posibilidad de un cambio. ¿Cuál puede ser ese cambio? El trasladarse hacia otro lugar, y ese otro lugar tiene que estar, tiene que existir. Muchas veces nosotros, mira, te lo digo de nuestra hospedería, nosotros llevamos 76 años con hospedería, tenemos 32 hospederías a lo largo del país, y hasta hace no mucho nuestras hospederías eran transitorias, o sea, una persona en una hospedería podía estar 15 días, un mes, y después se tenía que ir, y la pregunta es, ¿y a dónde se va? ¿A dónde se va? Se va a la calle. Entonces, nosotros estamos en la reflexión de día que nuestra hospedería, para las personas que llegan, se tienen que transformar en un techo que no es de buena condición, porque es colectivo, en un techo permanente para esas personas, hasta que no haya una mejor condición. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que ofrecerle a don Juan Aedo? Pero antes de qué tenemos que ofrecerle a Juan Aedo, ¿quién establece con don Juan una relación? Porque cuando uno establece una relación con la persona y se aproxima y la persona empieza a confiar en mí o en la persona que va a trabajar con él, entonces se abren las posibilidades de cambio, y eso nosotros lo hemos visto miles de veces. Ahora, ¿qué implica eso, Rodrigo? Recursos, porque significa que una Leslie o alguien tiene que dedicarle tiempo a Juan y tiene que ir a acompañarlo y visitarlo una vez o 2 veces a la semana hasta que se establezca esa relación. Y yo trabajo con él, voy conversando, me voy aproximando, él me va conociendo y vamos viendo las posibilidades de cambio. Y luego queda queda la última situación, ¿no? ¿Y qué pasa si don Juan definitivamente dice, sabes que yo no quiero salir de aquí, yo quiero vivir aquí? ¿Estamos nosotros preparados para entender eso, para comprenderlo, para aceptarlo? Para que a lo mejor la condición en la que él hace sus necesidades básicas no puedan estar más resguardadas, más protegidas. Estamos en condiciones de colocar un baño químico, por ejemplo, ahí, eventualmente, y en la confianza con él, en relación con él, trabajar para que ocupe ese baño químico, que son recursos y que es tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esto te digo, Rodrigo, que la solución es a medida de cada persona, requiere tiempo, requiere recursos, y en nuestro caso, en la experiencia que hoy día nosotros estamos viendo dentro del Hogar de Cristo, que sobre todo para las situaciones de mayor daño, donde hay problemas de consumo problemático, alcohol, droga, problemas de salud mental por algún trastorno, que puede ser ambiental o puede ser un trastorno que tengo muchos años, ¿no? Extrema pobreza, cuando además tengo dañado todo lo que tiene que ver con el funcionamiento en mis relaciones sociales, por el deterioro, por el largo tiempo que llevo en esa situación, requieren acompañamientos que son individualizados, largos, y que de parte del profesional que va a trabajar ahí, cuando digo un profesional no digo solamente un profesional universitario, tiene que ser una persona que tenga oficio, esté preparada, requiere tiempo y dedicación. Entonces, no es que yo llego y le digo, oye, ándate para acá, mira lo que te ofrezco, ¿cómo no tomas la oferta? Porque no funciona así con las personas que están en situación de calle, que llevan largo tiempo en calle, Rodrigo, lamentablemente.
Sí, mira, hay una iniciativa que hoy día está funcionando, que es carísima. Yo no sé si la vamos a poder soportar. Mira, aquí hay un tema, Rodrigo, en esto también hay que ser, en el análisis hay que ser justo, o sea, y aquí está un problema. Por ejemplo, y voy a partir con esto, por los recursos de dónde vienen, vienen de nuestros impuestos. Entonces, hay una primera pregunta que tiene que ver si estamos dispuestos los chilenos y los que ganamos más a pagar más impuestos a nivel individual y a nivel de empresa, porque si no hay más recursos de los impuestos, no hay cómo solventar nada. Eso es un primer capítulo. El segundo capítulo son las prioridades que vamos a definir como sociedad, Rodrigo, porque aún con todos los impuestos que podamos pagar, las necesidades van a ser infinitamente más grandes que los recursos que vamos a poner. Entonces, la pregunta es, y yo siempre hago este escenario y problematizo. Nosotros queremos poner los recursos en salud, en vivienda, en trabajo, en educación. Por ejemplo, en lo último, desde el último gobierno de Bachelet hasta Piñera hoy día, los recursos, los recursos de nuestros impuestos, ¿a dónde se fueron mayoritariamente? A educación. Educación se comió la gratuidad, ¿no? Y aquí probablemente van a estar muchos en desacuerdo conmigo. Yo trabajo en la calle y digo, pero ¿cómo llevamos los recursos a la gratuidad de la educación superior cuando tenemos problemas mucho más urgentes de personas que están sufriendo y muriendo, ¿no? Producto de la pobreza? Entonces, teníamos que priorizar educación y aquí viene la pregunta, bueno, las personas en situación de calle salen a marchar a la calle a generar la presión social para que tengamos más recursos para la calle. No, no pasa. Entonces los recursos llegaron hacia quien más presionó y a quien más presionó fueron los estudiantes, fueron los universitarios y los recursos se fueron a educación. ¿Es legítimo y legítimo eso? Es legítimo. Pero luego hay que ordenar. Y eso le corresponde al gobernante, ordenar los recursos y decir, mire, aquí tenemos problemas muy importantes, muy serios, y hay poblaciones, y hay municipios, y hay comunidades que lo pasan muy mal y tenemos que priorizar los recursos para allá. Y eso no se ha hecho. Y yo digo, y ahí viene la complejidad, entonces, bueno, ¿qué pasa por qué nuestros alcaldes no llamamos a nuestros alcaldes y marchamos con nuestros pobladores a Santiago para pelear por los recursos que le corresponderían a los barrios y a las comunas más pobres? Lo señalo, ¿no? Y para que el municipio entonces pueda tener recursos y además el municipio pueda, de acuerdo a los recursos que tiene, ver priorizar dónde poner esos recursos, porque el municipio de ustedes de La Pintana pudiera decir, ¿sabes qué? Me imagino que funciona con los recursos, con gran parte de los recursos que tienen que ver con el fondo de distribución de todos los municipios, ¿no? Eh, porque cuenta con pocos recursos propios ahí en la misma comuna. La pregunta sería, ¿dónde priorizo esos recursos? Y ahí va a venir la tensión entonces si esos recursos los queremos poner en calle. Y siempre calle queda postergado. Siempre, 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 siempre. Entonces, me doy esta vuelta, Rodrigo, para decirte que efectivamente nosotros debiéramos poner más recursos en el Estado, más recursos en generar acompañamiento individualizado respecto a las personas que quieren salir de la situación de calle, porque es un proceso complejo, difícil y largo, no es lento, porque implica transformaciones importantes. Y ahí lo que te iba a mencionar al principio es que hoy hay un programa que es caro, y me di toda esta vuelta porque no sé si vamos a poder sostener esto en la política futura, que se llama un programa Vivienda Primero. ¿Y en qué consiste este programa? Y nosotros tenemos un piloto y ya debemos ir en 180 personas más o menos en Chile, en Concepción, en Valparaíso y en Santiago, y nosotros somos parte de ese piloto, junto con otras organizaciones, con recursos que pone el Ministerio de Desarrollo Social, que una persona como Juana Edo, ¿no? O como otra persona que lleva largo tiempo en calle, que es mayor de 55 años, se le ofrece ir a vivirse a un departamento, solo o acompañado. Nosotros hoy día estamos trabajando, Rodrigo, con 54 personas en Valparaíso y en Santiago, que se le ofreció esta posibilidad. Una persona estaba en la calle, más de 5 años, en un punto o en una hospedería, y se le ofreció ir a vivir un departamento. Todos estábamos asustados, va a quedar la embarrada, la persona consume alcohol, va a quedar la embarrada con los vecinos del departamento, del edificio, oye, la persona se nos va a morir, se nos va a suicidar, porque ¿cómo lo va a hacer? Bueno, la verdad de las cosas, Rodrigo, y esto es la buena noticia, que por lo menos nosotros, de las 54 personas, lamentablemente falleció una persona de coronavirus hace unos días atrás, pero las otras 53 personas están bien.
Y ¿sabes qué pasó allá dentro de esa casa? Que es lo mismo que pasó hoy día en nuestras cuarentenas en la hospedería. Las personas empezaron a cambiar su cara, empezaron a rejuvenecer, se sienten mejor, empezaron a sentir que tienen un poco más de control sobre su vida, su autoestima creció, los vecinos los saludan y ellos se sienten importantes, las personas están contentas y muchas de ellas sin haberles puesto ninguna condición, porque eso es lo importante de este programa, no coloca condiciones. Muchas veces nosotros a los más pobres le colocamos condiciones. ¿Qué problema es eso, Rodrigo? Que tengamos que ponerle condiciones a las personas para que salgan de su condición de pobreza. O sea, mira, yo te voy a dar este beneficio, pero tú tienes que cumplir con estas reglas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que poner condiciones? Si en justicia eso le corresponde, en derecho. Bueno, estas personas sin ninguna condición, adentro de estas casas, han dicho, quiero, iniciar mejorar mi salud, quiero dejar de consumir alcohol, quiero recuperar mi trabajo, quiero recuperar mi familia. Hay personas que los hijos empezaron a ir a verlo después de un año. Entonces, claro, es carísimo porque hay que pagar un arriendo, porque hay que tener un equipo profesional, en nuestro caso funciona un terapeuta ocupacional, un psicólogo y un trabajador social. Si nos dan esos recursos, los cambios son muy difíciles, Rodrigo, muy difíciles, muy difíciles. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer, Rodrigo? Lo que está haciendo esa comunidad con Juana Edo, de ir a acompañarla, apoyarla, yo diría que en derecho es lo que todos debiéramos hacer también, o sea, eso es lo que corresponde hacer. Y un buen vecino debiera también recibir a Juana Edo con todos sus problemas, con todas sus dificultades y apoyarlo. Y eso no significa mantener la situación, porque mientras no haya una respuesta mejor del Estado o mientras no haya una respuesta mejor como sociedad que podamos darle a Juana Edo, el que lo acompañemos, lo apoyemos, le demos alimentación, cobijo en las condiciones que está bien. Uf, eh, yo ahí, yo tengo una esperanza, Rodrigo, que a rato se me cae, ¿no? Que en o sea, querría confiar y querría pensar que después del estallido social estamos pensando más en comunidad, más allá de nuestro metro cuadrado, ¿no? De mi situación personal. Y en eso quizás tengo más esperanza en mis hijos. Yo veo a mis hijos eh, eh, miran mucho más, ¿cómo decirlo?, menos egocéntricamente, ¿no? Menos individualistamente su realidad. Son capaces de mirar un poco más allá de lo que yo fui capaz de mirar. Eh, y tengo esa esperanza. No, mi generación, eh, no quiero ponerle tampoco un peso a mis hijos, ¿no? Porque también hay una responsabilidad mía. Pero tengo mis dudas, Rodrigo, tengo mis dudas de que después de estallido social y en el mundo, ¿no? Y ahí quedo, a veces me coloco un poco más pesimista, me da pena, ¿no? Eh, eh, si, por ejemplo, si vamos a aprender algo de esto del coronavirus, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones de vida que tenemos, o sea, que hay una explicación mucho más profunda respecto a cómo vivimos, el éxito, el mercado, el capital, el tener más recursos, el acumular. ¿Para qué acumular? Si al final la vida es más grande con nosotros, nos vamos y no quedamos nada. Nos quedamos, las ganancias y las perdidas se fueron. Y muchas veces estamos mirando solo las ganancias, nos damos gracias por las cosas que perdemos. Entonces, tengo mis dudas ahí, Rodrigo. Yo no sé si miro los partidos políticos y cada uno defendiendo su metro cuadrado, su pelea estrecha, y en ninguno de ellos está la mirada sobre la gente más pobre. Sobre la, no, no, y en eso también reconocer nuestra propia limitación, Rodrigo. Por ejemplo, en nuestra hospedería, nosotros muchas veces eh, decimos adentro de la hospedería, oye, en este lugar, oye, aquí nosotros somos los que estamos en la calle, pero resulta que está el compañero que está afuera visitando el ruco y le dice, oye, mira, tú que estás en la hospedería no sabes nada de lo que pasa allá afuera en la calle de verdad. Te lo coloco en este otro extremo, ¿no? Muchas veces podemos estar trabajando con personas en situación de calle, pero con un conocimiento profundo de lo que está pasando en la calle de verdad, con esa persona que tiene que vivir, dormir en el frío, en la violencia, en el maltrato. eh, y ahí yo diría que todavía, y con esto te respondo, creo que todavía nuestra empatía no es suficiente, creo que todavía
creo que miramos un poco más nuestro metro cuadrado, no somos capaces de mirar más allá a nuestro vecindario, y construir redes de generosidad no egocéntrica, sino solidaria. Yo creo que todavía nos falta en eso, Rodrigo, lamentablemente. Yo siempre he dicho, o sea, claro, hay un terremoto, hay un tsunami, hay una Teletón, pero son muestras que a mi juicio no dan señales de que seamos verdaderamente solidarios, porque la solidaridad se vive en lo cotidiano, probablemente en la olla común. O sea, esas imágenes que nosotros vemos de esa señora, de eso, y que probablemente en La Pintana está, porque lo sé, hemos estado Sí. hablando con Benito, ¿no? Que acompaña una olla común ahí en el castillo, que esa solidaridad que es natural, que está, tiene un germen todavía que es muy insuficiente para llegar a tocar toda la sociedad. Hay algunos datos o gérmenes, pero creo que son todavía muy pequeños. Y ahí calle se nos queda atrás, lamentablemente, Rodrigo, se nos queda atrás. Nuestro prejuicio nos come también, la discriminación nos come. ¿Qué decir de lo que pensamos del hermano migrante, ¿no? Cómo surge el prejuicio al tiro, ¿no? Y se dispara. Entonces, yo en eso soy un poco más, lamentablemente, un poco más pesimista a lo mejor, Rodrigo. Tenemos todavía mucho que trabajar en eso. Ok, David, te quiero agradecer la gentileza que haya No, de aceptado nada, comunicarte con nosotros. de nada. Y bueno, muchas gracias por No, y darles todas todo el las ánimo a cosas. ustedes. Yo espero que estén muy bien de la salud, que hoy día se acaba de morir un compañero nuestro en el hogar, entonces estamos con harta pena, pero también bien Ya. sensibles al dolor de mucha gente, ¿no? Y particularmente en La Pintana, yo sé que hay mucha gente que lo pasa muy mal, así que un abrazo ahí a la comunidad, a ustedes en el municipio que yo sé que sacan la cresta por tratar de hacer algo distinto en una comunidad que es muy pobre y animarlos, ¿no? Y animar a los vecinos también a construir esa red de apoyo, a mirar, que yo sé que es más fácil muchas veces que en otros lugares, pero animar a eso, a que en este tiempo también es una invitación. El coronavirus también nos trae esto de estar pendiente, ¿no? De estar atentos, de apoyarnos con la distancia que hay que guardar, pero de llegar a necesidades de personas que lo están pasando muy, muy mal.